El cuidado enfermero más efectivo es aquel que se administra con compasión y respeto por la dignidad del paciente. Donald Canavan. Es para mí un placer presentar ante ustedes a la doctora Yuko Nakamura López, que es doctora en bióloga de formación, y con un doctorado en ciencias en biomedicina molecular por el CIMBESTAC del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una amplia trayectoria en enfermedades infecciosas, epidemiología molecular, tuberculosis, VIH y bioseguridad. Y ha ocupado puestos directivos en Servicios de Salud de Oaxaca y en COSIDA-Capacip. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente, ha impartido seminarios especializados y cuenta con publicaciones en varias revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestrías y doctorados y participa activamente como evaluadora de comités de ética en investigación en salud. Además, se desempeña como docente en licenciatura y posgrado. Actualmente lidera la Oficina de Investigación en Salud del IMSS Bienestar en Oaxaca, donde promueve la integridad científica, la ética en investigación y la vinculación entre la ciencia y la comunidad. Con un fuerte aplauso, demos la bienvenida a la doctora Yuko Nakamura López, quien presentará el tema TB farmacoresistente y micobacteriosis en Oaxaca, lo que la epidemiología molecular aporta al cuidado del paciente. Muchas gracias. Pues primero agradecer a todos los profesores, organizadores de este evento por la invitación. Y bueno, el día de hoy vengo a platicarles algo del trabajo que hemos hecho aquí en el Estado en materia de investigación. Para la diapositiva. Ahí está. Ahí. Ok, entonces, bueno, el tema ya se los dijeron, la tuberculosis farmacoresistente y micobacteriosis en nuestro estado, lo que la epidemiología molecular aporta al cuidado del paciente. El día de hoy les voy a hablar un poquito de la situación epidemiológica de la tuberculosis en nuestro estado, qué es la epidemiología molecular, los linajes que hemos detectado que circulan en nuestro estado, la genotipificación, la farmacoresistencia y el fracaso al tratamiento, el diagnóstico diferencial entre tuberculosis y otro tipo de micobacterias y finalmente las implicaciones para la salud pública y los linajes que son de interés para investigaciones futuras. Bueno, les hablaba un poco de Oaxaca. Es uno de los estados con incidencia y mortalidad de tuberculosis encima de la media nacional. No somos los primeros lugares, afortunadamente, pero tenemos alrededor de 600 casos nuevos anuales, de 15 a 20 casos en tratamiento por farmacoresistencia, pero no son los únicos. En nuestro estado hemos detectado aún más. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que la tuberculosis está asociada a la pobreza, a la desnutrición, a algunos otros factores como inmunodeficiencias, diabetes, VIH. Pero algo de lo que les vengo a hablar es que no solo son estos factores, también los factores propios de la bacteria influyen. Y bueno, la epidemiología tradicional nos dice cuántos casos hay, pero no nos dice quiénes son estas bacterias, de dónde vienen y por qué. La epidemiología molecular nos lleva a saber esto, de cuántos casos y desde dónde han venido estos linajes. Para esto utilizamos muchas tecnologías. En el estado de Oaxaca, desde el año 2011, tenemos este equipo. Este equipo, justamente en ese año, la OMS lo permitió para el uso en pacientes con VIH. Introducirlo a nuestro país y a nuestro estado costó mucho trabajo para los clínicos porque era una tecnología nueva
para el diagnóstico de bacterias, para el diagnóstico de tuberculosis, en el que estábamos acostumbrados a hacer baciloscopía y hacer cultivos. La baciloscopía, que eso se los van a pedir a ustedes cuando estén en su servicio social, que tienen que hacer su frotis y enviarlo para el seguimiento de sus pacientes con sospecha. Pero les puedo decir, esta técnica tiene el 50% de especificidad, el 50% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Saben? ¿No? Es un volado. Lanzamos una moneda y el 50% va a detectar y el 50% va a ser específico. Entonces, pues tenemos estos diagnósticos. Tenemos otras tecnologías, el Expert, que nos permite hacer en tiempo real, es una PCR, es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que nos permite detectar si es una bacteria del complejo Mycobacterium tuberculosis. Pero además tiene una ventaja, nos permite saber si es resistente a uno de estos fármacos que ya conocemos, que son los de uso rutinario para la tuberculosis, el famoso TAR. Estos fármacos podemos identificarlos, si son resistentes o no. Tenemos otros tipos de reacción en cadena de la polimerasa, multiplex y punto final. Identificamos especie específica y tenemos marcadores. Hacemos genotipificación, hacemos secuenciación. ¿Y qué encontramos? Hicimos un muestreo hace ya algunos años con 463 individuos de sospecha de tuberculosis. Tuvimos varios aislados, estos 42 fueron cultivos específicos, los aislamos e hicimos linajes. Estos linajes que pueden ver aquí nos dicen de dónde vienen estas bacterias. Tenemos indooceánicas y tenemos euroamericanas y tenemos Mycobacterium bovis. ¿Cuáles pensaríamos que tendríamos más? Siempre las euroamericanas. Tuvimos un porcentaje mayor. Pero tuvimos estas indooceánicas. Estas indooceánicas son los linajes más ancestrales de las micobacterias tuberculosis. ¿Qué significa? Son muy viejas. ¿Cómo llegaron a nuestro país? India, Oceanía. ¿Cómo llegaron? Fuerte, fuerte. Migración. Pero llegaron hace muchos años. No es la migración actual. Fue la migración que llegó por el comercio, que llegó por la conquista también, y también probablemente por el comercio con China a través de la nao de China. Hay una teoría en Guerrero en que estos linajes también se encontraron en esa zona y ahorita los vamos a ver en un mapa. Estos linajes se asocian al comercio, ¿sale? Entonces tenemos Uganda, Ghana. ¿De dónde llegaron? De África, ¿sale? Entonces todos estos linajes tienen una representatividad y es lo que les decía, nos puede decir de dónde vinieron, pero también identificamos una gran cantidad de sublinajes, 10. Las más importantes, Harlem, LAM, encontramos unas H37RB-like. La cepa H37RB es la cepa tipo que usamos en laboratorio siempre para hacer control. Tenemos la S, la X, la Ghana, New One. Y tenemos de la indooceánica la del este de África e India, el 26%. Fue un porcentaje bastante alto para lo que esperábamos. Pero algo muy importante, 115 de estas muestras eran tuberculosis, no,
eran otras micobacterias no tuberculosas. Y ahí la importancia de hacer la distinción. VAR, la baciloscopía normal, nos va a decir, ¡ay, tienes un bacilo tuberculoso! Una micobacteria, porque la tinción ahí está. Es un bacilo ácido alcohol resistente. 115 muestras de 400. ¿Qué quiere decir? Que a esas 115 muestras, si hacemos simplemente VAR, le vamos a dar nuestro tratamiento antifímico con 4 medicamentos que son altamente tóxicos. Y les cuento algo, las micobacterias no tuberculosas per se tienen resistencia a alguno de estos medicamentos. Entonces, no sirve. ¿Cómo está la distribución en nuestro estado? Valles centrales con mayor diversidad de linajes. El Istmo predominó ahí, la indociánica. Tuxtepec y Papaloapan tuvimos Harlem de alta resistencia, tuvimos MDRs y XDRs. Y en Mixteca tuvimos Harlem también, pero sensibles. Esto nos habla de qué está pasando en nuestro país, en nuestro estado. Valles centrales y costa, gran diversidad. Tenemos de todo tipo de linajes. Aquí en la costa, pues ustedes me dijeron migración, probablemente. Tuvimos una cepa multidrogoresistente aquí en la costa, no precisamente cercano a la playa. Tuvimos una cepa en una población como a 3 horas de aquí, por San Gabriel, MDR. Y tuvimos en ese entonces, llegamos ahí porque hubo una sospecha de un caso de tuberculosis meningia, de una muerte de un bebé. Y toda la población que muestreamos nos salió reactiva, todos los contactos, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Esta cepa que ven aquí en el Papaloapan, ven esta cepa amarilla de este lado, esto es Loma Bonita, y esta cepa de este lado es Jalapa de Díaz. Si ven que hay una distancia importante entre ellos. Era la misma cepa, igualita. ¿Cómo llegó de un lado a otro? ¿Cómo se imaginan? ¿No? ¿Nadie? ¿Por el comercio? No. ¿Alguien más? ¿Ni idea? Les voy a platicar la historia de estas 2 cepas. Estas 2 cepas eran extremadamente resistentes, igualitas. ¿Dónde convergieron? A la persona que muestreamos aquí, toda su familia tuvo tuberculosis. El esposo estuvo encarcelado en Tuxtepec y compartió celda con este amigo. Ahí se infectó esta otra persona. Entonces, el blanco, el primer caso, fue el esposo, la infectó a ella, la infectó a sus papás de él mismo, o al revés, no sabemos todavía, no pudimos localizar al esposo, y a esta otra persona, extremadamente resistente. Entonces, el contacto cercano para la tuberculosis es importante, ¿sale? En la Ciudad de México se dice que en cada vagón del metro hay por lo menos una persona con tuberculosis activa. ¿Se imaginan? Oaxaca no está exento. Cuando iniciamos este proyecto me decían, ¿todavía hay tuberculosis? Los médicos, los enfermeros. Yo, por supuesto que hay.
¿no? No se ha acabado, es una enfermedad de las más antiguas y la tenemos presente en nuestro estado, con cepas extremadamente resistentes, multidrogoresistentes, y les quiero platicar de estas. Ella comenzó a recibir tratamiento, él también. Desafortunadamente, por cuestiones sociales de rechazo social, él decidió suspender el tratamiento. La mamá de él, a los pocos meses, nos resultó positiva. Ella falleció. ¿Y creen que desapareció la cepa? No. Años después de este muestreo, casi 10, ¿sí? Casi 10. El día de hoy tenemos 15 sospechosos de farmacoresistencia. ¿Creen que esté relacionado? Probablemente sí. No hemos hecho técnicas moleculares, pero si estamos viendo algo muy claro, las cepas que tenemos en Tuxtepec, hay un predominio de alta resistencia. Si me dijeran, es que la muestra es de la Mixteca, pues probablemente puedo iniciar tratamiento TAE sin ningún problema. Pero ya hablando de esta zona, tenemos que hacer estudios cuando nos salen positivos para identificar si no tenemos ya una resistencia per se. ¿Y para qué perdemos el tiempo tratando al paciente con antibióticos que no le van a servir? La costa no se queda atrás. ¿Sale? Ustedes que están aquí en la costa. Tenemos gran diversidad y tenemos cepas multidrogoresistentes. Tenemos en la costa bovis. Identificamos un Mycobacterium bovis, muy cerquita de aquí del aeropuerto. ¿Sale? Era un vendedor de leche. Espero que todos hiervan la leche. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde se infectó el señor? Mycobacterium bovis. También la tiene la vaca. ¿Sale? Entonces, quédense con este mapa para que veamos más adelante qué vamos a hacer. Se siguió haciendo investigación al respecto de estos linajes y sobre LAM se detectó que el 61% de las cepas que tenía Oaxaca de LAM tenían una deleción que se denomina deleción de R de río. Es una región del genoma de la micobacteria, que significa mayor virulencia, mayor capacidad de dispersión y farmacoresistencia. Y entonces, ¿qué tenemos? 35% de aislados resistentes al menos a algún fármaco de primera línea. El número es muy alto, 35% a alguno de estos 4 fármacos que damos en primer nivel de atención. Fármacos que a ustedes les va a tocar supervisarlo, porque son tratamientos estrictamente supervisados. Ustedes casi van a darle la tableta al paciente y verificar que se lo tome. Es diario, ¿sale? Aunque sea cortado, es muy tóxico, son varios meses. Si nos cuesta trabajo tomarnos un antibiótico de 7 días, imagínense un antibiótico que además tiene varios efectos adversos por meses. 4 meses diario y después la fase de sostén, otros meses, hasta 9 meses puede alargarse. Y resulta que sigue creciendo las bacterias, que su baciloscopía sigue siendo positiva. ¿Qué significa? Que el tratamiento no sirvió. 9 meses ya pasaron, ¿o cuántos meses van a esperar para seguir con ese tratamiento antes de iniciar algo?
Tenemos monoresistencias, principalmente a streptomicina, polirresistencias, que es a varios, y se llama multidrogoresistente cuando tenemos a rifampicina principalmente, 14%. La firma genética de estos portadoras de la cepa Río es una resistencia a isoniazida. Y les quiero platicar que isoniazida también, Mycobacterium bovis, es per se resistente a isoniazida. ¿Qué encontramos de factores asociados a esto? Ven aquí, diabetes mellitus. El 39% de los pacientes tenían Harlem. ¿Sale? Desnutrición y VIH. ¿Sale? 40%. Coinfecciones TB, VIH, 11% de los casos. Sublinaje, EAI, fue el más frecuente. ¿Sale? La resistencia, aquí lo que les quiero decir es que no es aleatoria. Está ligada a cada linaje específico, a condiciones del huésped que nos pueden ayudar a predecir esta resistencia y a entender el fracaso terapéutico. ¿Sale? Esto quiero que les quede porque les va a tocar ver a pacientes que dicen, es que yo sí me tomo mi tratamiento. Que ustedes están presentes y que sí cumple con estos tratamientos y que no curan. Y que al contrario están de crecimiento de ganglios muy extensos. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Pedir un cultivo, por lo menos. Y actualmente tenemos Expert, ¿sale? Y lo tenemos en nuestro estado. Pero además, el otro punto del que les quería hablar es de las micobacteriosis. Un gran porcentaje no eran TB. Si solo usamos la baciloscopía, es lo que les decía, nos vamos a quedar como si fueran TB y los vamos a tratar como tuberculosis. Y no. El tratamiento para tuberculosis no es efectiva en este tipo de micobacterias. ¿Sale? ¿Qué especies identificamos? En ese entonces identificamos Mycobacterium avium, transmitido principalmente por las heces de las aves, palomas. Fortuitum, que hasta la podemos encontrar en la tierra y el agua, y Mycobacterium intracelularia. En otras partes del mundo, estas son las micobacterias atípicas más reportadas. Y aquí algo importantísimo, nuestro estado es también muy diverso. En la Cañada, todas las muestras que tuvimos no eran tuberculosis. Pueden guiarnos a un mejor diagnóstico por región, ¿sí ven? Si a alguno de ustedes les toca hacer su servicio social en esta región, yo los invito a sospechar de otra cosa diferente a tuberculosis. ¿Por qué? Porque a lo mejor le inician tratamiento, va a ser resistente y a la mera hora ni siquiera era tuberculosis. ¿Sale? Entonces, de aquí que ustedes puedan entender el fracaso al tratamiento. No es que estemos fracasando en la vigilancia, no es que el paciente sea inconsciente y no se tome su tratamiento. Llega a pasar, por supuesto. El tratamiento para la tuberculosis es muy tóxico. Les causa diarrea, vómito y todo lo que se imaginen. Pero tenemos resistencias no detectadas. Un paciente con una cepa de estas que les platiqué, Lam-Río, y recibe el tratamiento, no se elimina. Lo que nos lleva a usar pruebas rápidas de alta sensibilidad, moleculares de preferencia, y que nos identifiquen la resistencia a la isoniazida. El fracaso por un mal diagnóstico. Paciente con síntomas de tuberculosis, pero realmente está infectado por una no tuberculosa. Recibe tratamiento antituberculosis, fracasa el tratamiento. La solución, igual, hacer un diagnóstico diferencial.
Hace poco, ustedes saben que en nuestro país, para dar un tratamiento de segunda línea para tuberculosis, se tiene que sesionar. Hay comités especializados en esto. Son los comités de farmacoresistencia. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy costoso. En estos comités discuten el caso y me dicen, es que el cultivo es positivo, pero la prueba GeneXpert, una prueba molecular específica para Mycobacterium tuberculosis, es negativa. ¿Qué significa esto? Con lo que les he platicado, ¿ustedes qué me dirían que significa esto? ¿Alguien? Fuerte, fuerte, sin miedo. Un mal diagnóstico. No es tuberculosis. Si la prueba molecular nos está diciendo no es tuberculosis, el cultivo se tiene que confirmar, tienen que hacerle identificación de especie. El cultivo para micobacterias es genérico. Para identificar cuál micobacteria es, tenemos que identificar la especie. Entonces, si cultivo nos dice, no, creció una micobacteria, pero nos dice expert, no es tuberculosis, es una micobacteria no tuberculosa. ¿Para qué seguimos discutiéndole si vamos a darle un tratamiento de segunda línea para tuberculosis? Ahí el personal, médicos infectólogos, es quien tendría que decidir el tratamiento. El tratamiento es mucho más sencillo de lo que se imaginan. Son antibióticos que se tienen en la clínica. No les voy a decir porque hay transmisión en vivo y hay quienes pueden tomarlo directo, ¿no? Pero tiene que ser recetado por un médico, ¿sale? Entonces, el tratamiento es muy sencillo y en menos de un mes van a remitir. No tendría que estarse discutiendo, entonces es muy importante. Otro punto, la comorbilidad. Ay, se me fue. La comorbilidad no controlada. Tenemos un paciente diabético con desnutrición, tiene mayor riesgo de desarrollar resistencias al tratamiento, ¿sale? Y aquí otro punto, no solo para micobacterias, cualquiera de sus pacientes diabéticos puede generar resistencias se puede generar en él resistencias a antibióticos, ¿sale? De cualquier bacteria, ¿sale? No solo micobacterias. ¿Por qué? Por su mismo sistema inmune que está alterado, el control bacteriano, ¿sale? No es el adecuado, su metabolismo no está adecuado y eso nos facilita a que pueda haber resistencias. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Contamos con el expert, ya les había dicho. En Oaxaca tenemos expert desde el 2011, esto fue a través de un convenio que se hizo con el INER. Llegó a Oaxaca a través de eso en el CUESIDA, precisamente para los pacientes con VIH. Se tiene actualmente, se cuentan con los cartuchos, actualmente lo tiene nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública y nos permite detectar tuberculosis y la resistencia a rifampicina, una de las que más nos preocupa. ¿Qué oportunidades tenemos de implementarla? ¿Hay posibilidad de tener los cartuchos? Los tenemos. Hubo un año que incluso, desafortunadamente, se caducaron. ¿Por qué no los usaron? ¿Sale? Los tenemos, entonces podemos utilizarlos. Hay disponibilidad, la federación los va a proporcionar también. Y entonces, esta es una ventana de oportunidad para detectar resistencias. Pero además, el expert, no es un comercial, pero el expert tiene también cartuchos que nos pueden detectar todo el patrón de resistencia de los 4 antifímicos. Entonces, no solo nos quedamos con resistencia a rifampicina,
También para los de segunda línea, que son fluoroquinolonas y algunos otros fármacos. Tenemos un diagnóstico diferencial temprano de tuberculosis contra las no tuberculosis, implementando también el diagnóstico molecular y mejorar la cadena de transporte de muestras. Nuestro mayor problema ha sido el transporte de las muestras, la viabilidad del bacilo. Tomar una muestra aquí en la costa, a estas temperaturas que estamos el día de hoy, si no la ponemos en congelantes para mandarla a 4 grados, esta muestra se nos va a contaminar y entonces va a ser desechada. Entonces es muy importante el conservar las muestras con viabilidad del bacilo para algunos cultivos. ¿Qué podemos hacer también? Integrar la vigilancia de la tuberculosis con humanos y animales. Ya les había dicho, bovis, con Semarnat, Chagarpa y varias de estas instituciones se trabajaba muy de la mano para estos propósitos de One Health. ¿Por qué? Porque hay mucha zoonosis y bovis está presente. ¿Sale? Y la secuenciación de siguiente generación para confirmar presencia de algunas cepas, como la Río, mutaciones puntuales de resistencia y que nos permitan seguir haciendo estudios filogenéticos. Ya como conclusión, creo que me fui rápido, no sé si voy en tiempo, la tuberculosis en nuestro estado es compleja, no solo por la diversidad de linajes que tenemos en nuestro estado, los factores del huésped, la presentación clínica, la respuesta al tratamiento y el riesgo de farmacoresistencia. Tenemos farmacoresistencia presente y ligada a genotipos, lo que nos explica estos fracasos al tratamiento. Ya les había dicho, si a ustedes les toca rotar en Tuxtepec, tienen un paciente con tuberculosis, ¿qué sería lo primero que tendrían que mandar a hacer? ¿Una simple baciloscopía? ¿Sí? No, porque ya sabemos, ahora ustedes ya saben que en esa zona tenemos tuberculosis farmacoresistente. Pueden a lo mejor iniciar el tratamiento como esté indicado, pero también envíen el cultivo para muestras de farmacoresistencia. Y si tienen la posibilidad de enviar la muestra para pruebas moleculares, envíenla. ¿Sale? No se limiten por eso. Si está la posibilidad, háganlo, porque la probabilidad de que sea resistente es muy alta. Entonces, ¿para qué le damos un tratamiento al paciente que no le va a servir? Si estamos en la Mixteca, ya dijimos que sí lo vamos a dar, ¿no? Sin problema en estos momentos, y esperemos que no haya un cambio de linajes o una migración de linajes. No es una herramienta muy útil para distinguir las tuberculosis de las no tuberculosas. ¿Sale? Si la baciloscopía no sale positiva y el cultivo dice no es tuberculosis. Cambiemos el esquema de tratamiento. Es una herramienta que nos permite desenredar la complejidad que está en nuestro estado de los patógenos, el huésped con sus comorbilidades, la identificación precisa de huéspedes para cambiar estos números de la epidemiología cotidiana a incidir realmente en políticas públicas. Les cuento, cuando estuvimos con el expert en 2011, diagnosticamos a un paciente que ya lo habían peloteado por todo el estado realmente. Este paciente tenía tuberculosis, lo trataron contra tuberculosis, cumplió con sus 9 meses de tratamiento, era un paciente con VIH, con un ganglio que ya le imposibilitaba deglutir. Cuando llegó con nosotros, el mismo día que llegó con nosotros,
Tuvimos el apoyo de un hospital, el cirujano de un hospital de aquí del estado. Le hicieron la biopsia, nos la enviaron y ese mismo día tuvimos el resultado. Y era un paciente con tuberculosis, obviamente la sospecha era alta, de farmacoresistencia. Era un MDR resistente a rifampicina. En ese año nos cuestionaron por qué no habíamos hecho el cultivo y estábamos afirmando que era resistente. Desde hace muchos años yo trabajo con molecular y le estaba diciendo al que nos cuestionó, porque ahí me está diciendo que es resistente, porque para tuberculosis se sabe que la resistencia tiene que ver con mutaciones específicas en ciertos genes. Ahí estaba demostrado ya en muchos papers. Entonces la idea fue esa. Se sesionó en el comité que les digo de farmacoresistencia, a regañadientes se sesionó. Nos pidieron entonces que hiciéramos el cultivo. Las micobacterias también se llaman de crecimiento lento, porque no es lo mismo crecer una E. coli en 12 horas a crecer una micobacteria que puede tardar de 3 a 6 meses en crecer. ¿Sale? Aprobaron el tratamiento a regañadientes. El tratamiento llegó el 1 de abril. El paciente falleció el 31 de marzo. ¿Pudimos hacer algo más por ese paciente? Sí, porque el resultado ya lo teníamos meses antes. Y de ahí fue la bandera. Y hasta 2014, a nivel nacional, se aprobó el uso del Expert de manera ya más rutinaria, en sospecha de tuberculosis. Y a la fecha se puede utilizar de manera rutinaria cuando hay una alta sospecha clínica de resistencia. Entonces, si sabemos que en Tuxtepec tenemos alta resistencia en la costa y en valles, tenemos la herramienta. En nuestro estado existe y podemos usarla. ¿Sale? Esas son las lecciones que hemos tenido con la investigación que nos llevó a esto. Y entonces fue con mucho trabajo, mucho esfuerzo y pudimos lograrlo. Usen esas herramientas, ya están. Y la investigación es para eso. ¿Vale? Y bueno, todo este trabajo se hizo con un proyecto FOMIX, que es el Fondo Mixto Estado de Oaxaca, CONACYT, ya no existen, pero bueno, en su momento existían. Y tuvimos varios estudiantes, Oscar Daniel, Perla, Liria. Liria era la que hacía todos los experts. Oscar es el que hizo todo lo de los sublinajes. Perla también trabajó con farmacoresistencia. Luis también trabajó con esto último de Río. Y Sandy también participaba en las pruebas expert. Liria era tan experta, era estudiante de licenciatura de biología, que ya veía una muestra y nos decía, esta no va a salir positiva, esta va a salir positiva. ¿No? Bueno, ya era de 400 muestras que hizo, pues tuvo ya ese expertise prácticamente. Trabajamos con muchos lados. Nosotros para investigación hay que colaborar. Con Virgilio, con Prisco, con el doctor Merchant, con Sandra, con Raquel Muñiz, con la doctora Lucía Martínez y Carlos Vázquez Chacón. Si ven, son instituciones de muchos lugares: Tamaulipas, Nuevo León, el Poli en Ciudad de México, la Universidad de Baja California y aquí en la UAPJO y en el INDRE. Tuvimos también mucho apoyo institucional con la doctora Clara y con Erika del Instituto de Biomédicas de la UNAM, con Alejandro del IBT, con la doctora Gabriela. La doctora Gaby fue muchos años directora del CUESIDA y gracias a todo su apoyo pudimos lograr este trabajo. A la química Claudia, ella es la encargada del laboratorio de tuberculosis del Laboratorio Estatal de Salud Pública,
y todos los jurisdiccionales del programa de tuberculosis. Sin todos ellos no hubiéramos podido lograr esto. Y pues nada más les quiero dejar una última frase. La biología molecular transforma la epidemiología en acción terapéutica y preventiva, que es ahí donde ustedes entran. Muchísimas gracias. Ok, chicos, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Obviamente tienen un tema muy importante para investigar. Aquellos chicos que están en octavo, sexto, próximamente entrar temas de investigación, pues ya tienen alguno para quizás poder trabajar. De este lado, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, muy interesante la ponencia. Comentar primero que hace unos meses en mis prácticas de salud comunitaria estuve en una población que es de altos índices de casos de tuberculosis y pues escuchar esto la verdad es que sí, pues es muy interesante, ¿no? Y me pregunta, quizás repito un poco de lo que ya mencionó, pero me quedó una duda, ya que de acuerdo menciona que existen, en localidades donde existen ciertos tipos de cepas o linajes, que ya se tiene pues ese historial, pues se va directo a lo que es la prueba expert, ¿no? Pero en casos de que no exista este historial, ¿se sigue aún con la baciloscopía o se va directo a la prueba? Y otra, ¿cómo es que funciona o cómo serían las fases de que el paciente, en su, por ejemplo, centro de salud o hospital o que le quede cerca, igual es con, las pruebas son con el esputo y se mandan a no sé qué, dónde está esta máquina, o sea, si en Valles Centrales o algo así, o el paciente va a estar hacia allá, o cómo funcionaría? Si ya sabemos que es una localidad con alta presencia de tuberculosis, podríamos empezar a hacer ya dirigido a buscar qué tipo de linajes son. Ahorita lo que tenemos, el expert está en la ciudad de Oaxaca, está en San Bartolo Coyotepec, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y en el CUESIDA, en ambas instituciones sigue el expert. Y los cartuchos los adquiere la federación, hay un convenio en Bienestar con Senaprece y llegan a nuestro estado y se manda el esputo. Pero en la solicitud es muy importante. ¿Qué le van a poner? Si ustedes piden baciloscopía, ¿qué van a hacer en el laboratorio? Baciloscopía. Si ustedes piden prueba de PCR y cultivo, les van a hacer la prueba de PCR y cultivo. Pero la solicitud es bien importante, ¿qué tiene que venir? ¿Y cómo van a pedir justificar esto? Con su nota. Con su nota médica, la nota de enfermería, van a justificar el por qué quieren una prueba molecular. ¿Sale? Es lo único, pero es enviar la muestra. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? No. Ni los chicos que se van a ir a servicio social, para que sepan que van a enviar ahora que se vayan a su servicio. ¿No? Ok. Damos las gracias a la doctora Yuko Nakamura por su participación y le hacemos entrega de un pequeño presente en nombre de la comunidad estudiantil y profesores de la licenciatura en enfermería. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.